Banda, muy buenas, bienvenidos todos al sexto día de Programación Millonaria. Siento decirle que les mentí, no soy tan serio como aparento ser en los primeros videos. En cada videito les voy a hacer una entrada diferente. El día de hoy les voy a revelar dos cosas que me hicieron elevarme exponencialmente en relativamente muy poco tiempo. Una de ellas es nada más y nada menos que estos. Esto por mucho tiempo se convirtieron en mis mejores amigos. A día de hoy puedo decirles que sin esto seguramente no estuviera en la posición que puedo estar hoy en día. ¿Por qué? Gracias a esto y a algo que yo identifiqué que hace parte de mis estructuras financieras, que se lo voy a revelar a continuación, empecé a hacerle trampa al sistema. Si es verdad que a mí me costó casi 2 años identificar esto dentro de ese trabajo, pero a día de hoy les puedo decir que una de las claves para usted poder salir del sistema y empezar a programarse de manera millonaria es conseguir un trabajo convencional en el cual usted tenga mucho tiempo y tenga la oportunidad de estar escuchando contenido todo el día. En mi caso, yo estaba en un trabajo que era, por decirlo así, en cadena. Era un matadero, caían los órganos, yo los cortaba, los tiraba a una caja, levantaba cajas, llevaba, volvía, cortaba y así todo el día. ¿Qué pasa? Cuando usted consigue un trabajo aburrido, lo primero que tiene que hacer es tomar una decisión. Algo que suelo compartir yo mucho es que la vida son momentos y decisiones. ¿Qué decisiones toma usted en esos momentos que determinan el futuro de su vida? Y curiosamente, todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Sean grandes o pequeñas, todas cuentan. Una de las decisiones más importantes de mi vida fue darme cuenta que tenía que aprovechar esa etapa en la que me encontraba y tenía que hacer de este dispositivo y de ese trabajo aburrido algo exponencial. Ahí fue cuando empecé a buscar podcasts y a mirar muchísimo más allá, buscar información, a aprender de cosas que me interesaban, de cosas que no me interesaban y muchas otras cosas más. Había días en los que podía escuchar entre 4 y 6 podcasts. Al mes eran 100, 120 podcasts. Yo les hago una pregunta el día de hoy. Muchachos, ¿ustedes creen que yo escuchando 120 podcasts al mes puedo seguir siendo el mismo? Obviamente no. Es muy importante. Aunque a mí esto nunca me lo dijo nadie, les puedo decir que dependiendo de lo que usted escuche, usted va a tener diferentes tipos de resultados. Y es muy importante que usted, a medida que vaya empezando a consumir contenido, identifique cuál es el contenido que necesita en cada etapa de su vida. Más que yo escuchara 100, 120 podcasts al mes, seguramente, como les dije con los libros, escuchando la mitad, pero directamente atacando a lo que tenía que atacar, me hubiera elevado muchísimo antes. Pero ¿qué pasa? Mi camino fue así. Por suerte o por desdicha, no tuve la oportunidad de tener a alguien que me estuviera diciendo qué camino hacer o por dónde ir. Volvemos a lo que les estaba hablando el otro día en el video número 2, creo, los pilares de la vida. A día de hoy les puedo decir que si ustedes encuentran un trabajo convencional y tienen la oportunidad de escuchar contenido durante 6 o 8 horas al día, lo que deberían hacer es enfocarse primero en lo que viene a ser la mentalidad. Si hay algo a lo que yo puedo atribuirle mis resultados y el resultado de todas las personas que yo he ayudado, simplemente es la reprogramación mental. ¿Por qué digo re? Porque usted tiene que estar dispuesto a morir a esa vieja identidad con la que usted lleva muchos años y a día de hoy no le sirve. ¿Por qué? Porque si le sirviera, usted ya tendría los resultados o viviría como quiere vivir. Y muchachos, no nos engañemos. Por más que digamos que no necesitamos el dinero, que somos felices, que estamos tranquilos, no es verdad. No hay nada más hijueputa que tener una preocupación económica. Yo he pasado por esa situación. Los primeros 20 años de mi vida fueron así. Como ya saben, soy una persona que me crié sin padre. Mi madre fue la cabeza de hogar durante mucho tiempo. Nos levantó a mi hermano mayor y a mí. Él tiene 29 años, yo tengo 26. Y aunque nunca aguantamos hambre o no nos faltó nada, siempre íbamos con lo justo. Esa mujer se desvivía por nosotros. Incluso cuando llegaba Navidad, cumpleaños, lo que fuera, ella siempre nos daba lo mejor. Eso sí, muy pocas veces en la vida siento que íbamos sobrados. De igual manera, todo eso nos forjó tanto personas como hijos y a día de hoy puedo decir que sin esas situaciones de vida seguramente estaríamos en posiciones muy diferentes. Entonces, uno de los mensajes que les quiero compartir hoy, muchachos, es esto. En los próximos capítulos les estaré mostrando mi estructura financiera. Quiero que estén muy atentos, que no se bajen del barco, porque les puedo decir que cada vez más gente está entrando a la serie. Me están preguntando, me están llegando mensajes y es muy interesante ver cómo podemos ayudarnos todos a tener cambios significativos tanto en nuestros emprendimientos como en nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería la ruta para una persona que comienza o quiere empezar a hacerse preguntas? Para mí, desde mi experiencia, yo siempre voy a compartir. Tenga un trabajo aburrido en el cual pueda utilizar los audífonos, tome la decisión
de escuchar contenido de valor que le sume, que lo programe y que lo ayude a entender muchas cosas. Y aquí entrarían otros pasos que iremos revelando con el pasar de los capítulos. Muchachos, no se preocupen, aunque les esté dando información un poco desordenada, va a llegar un capítulo en el cual les plasme todo, con una línea temporal literal, de donde empecé yo a día de hoy. ¿Qué fue lo que me hizo despertar? ¿Qué situaciones fui pasando en el camino? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que me ayudó a idear un plan para escapar del sistema? ¿Qué pasó cuando escapé del sistema? ¿Y cómo estoy a día de hoy? Lo que he necesitado en esa etapa de vida, lo que les puedo decir desde mi experiencia, que no repetiría o evitaría. Y recuerden que esta información que yo comparto siempre va a ser para ayudar a acortarle la curva de crecimiento a todas las personas que se sientan identificadas con mi camino o que quieran ir, como hice yo, mucho más allá. Más preámbulos, voy a entrar a contestar unas preguntas que me hicieron directamente desde Estados Unidos. Por aquí tenemos, ¿cuál es el mayor cambio de mentalidad que te ayudó a pasar de ganar poco dinero a generar ingresos significativos? Señores, como ya les he dicho, lo que más me voló la mente fue cuando entendí cómo funcionaba el dinero. Esto a través de varios libros. Llegó un día en el que, si no estoy mal, creo que se llama, es que se los voy a enseñar, el cuadrante del flujo del dinero. Este es el cuadrante del flujo del dinero, aunque ahí está en inglés. Ese cuadro lo que muestra es todo el dinero del mundo, cómo se divide, el por qué se divide así, y ayuda a entender en qué parte estamos y cómo nosotros podemos pasar de una parte del cuadrante del flujo del dinero a otro. Que lo bonito de este cuadro, o triste para algunos, es que en la primera mitad está el 90% del mundo y solo está el 10% de la población. Y en la parte derecha del cuadrante del flujo del dinero se encuentra solamente el 10% de las personas y está el 90% del dinero. Cuando yo entendí eso, fue lo que me hizo cambiar la mentalidad y me ayudó a empezar a generar muchísimos ingresos. No a crear las 7 fuentes de ingreso que ya tenía, pero sí a potenciarlas y a salir antes del sistema y a dejar mi trabajo. Por cierto, empezaré a subir pequeños videos donde yo ya manifestaba cuando estaba trabajando que iba a salir del trabajo, que iba a estar en Miami, que iba a viajar por el mundo, muchísimas otras cosas. Esto es lo bonito de mi historia, muchachos. Si hay algo que les quiero compartir hoy, es que les aconsejo que empiecen a grabarse. Si ustedes son emprendedores, si quieren salir adelante, si son personas que están cansadas de trabajar y quieren ir más allá, una de las cosas que más me ayudó a mí fue empezarme a grabar. Aunque desde el primer momento que lo hice no entendía por qué lo hacía, con el tiempo fue cobrando sentido. Literal, yo cogía una cámara y empezaba a decir: es de enero del 2024, me encuentro aquí, pero en 2026 me encuentro en Miami. ¿Qué pasa? Eso tiene muchísimo poder. Para usted empezar a hacer cosas conscientemente, tiene que haberlo hecho de alguna manera inconsciente. Grábense, cojan un teléfono, documenten su proceso, tómense fotos mientras se están entrenando, se esfuerzan, estudian, trabajan, porque esto, acompañado de trabajo, fe y sostenido en el tiempo, va a tener resultados exponenciales. Porque usted, sin darse cuenta, está empezando a reafirmar y a identificarse con ese yo del futuro que ya está viviendo eso que usted está diciendo en el momento. Otra cosa que les quiero compartir desde mi experiencia es que jamás van a poder elevarse si no entienden antes un poco, por lo menos un poquito, el mundo espiritual. Como les dije en el anterior video, es mucho más importante lo que no se ve que lo que se ve. Por eso dicen en los libros que hay dos mundos, el mundo visible y el mundo no visible. El mundo visible es tangible, cuadriculado y necesita pruebas o muestras para catalogar cosas como ciertas. Y en el mundo invisible, no tangible, o el mundo espiritual, es donde verdaderamente se crean las cosas. Entonces, para resumir la pregunta, el cuadrante del flujo del dinero. Eso fue lo que me llevó a tener resultados grandísimos y a cambiar el chip, la mentalidad, de una manera brutal. ¿Por qué? Porque en el cuadrante del flujo del dinero, Robert Kiyosaki, que es el autor del libro, acá lo tienen, mi papá, él explica que para pasar del lado izquierdo del cuadrante del flujo al lado derecho, tiene que empezar a aprender y a estar dispuesto a dejar de trabajar para hacer dinero. Eso para nosotros como personas y como sociedad que nos han inculcado desde pequeños que hay que trabajar duro y que hay que esforzarse, es una locura. Esa transición de yo no entender y de que me chocara esa información a empezarla a entender gracias al cuadrante del flujo del dinero fue lo que me cambió la vida. A día de hoy les puedo decir que gran parte del dinero que yo hago no tengo ni que trabajar duro por él ni esforzarme como nos enseñaban convencionalmente. Una de las frases también más importantes que me cambió la mentalidad fue en el libro de Piense y hágase rico
donde el autor Napoleón Hill en el principio del libro decía: los ricos no trabajan por dinero, ellos hacen que el dinero trabaje por ellos. Cuando yo escuché esa frase, a mí me pareció una locura. Yo dije, este man es un mentiroso. Con el tiempo fue cogiendo sentido. En los próximos capítulos les voy a mostrar qué es el cuadrante del flujo del dinero, cómo funciona y por qué solamente el 10% de la población tiene el 90% del dinero del planeta. Hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre digo, compartan sus ideas, pregúntenme dudas, aportes. Voy a estar revisando los comentarios para basar los próximos videos en esas preguntas. También si sienten que debería hablar más sobre cierto tema o algo en específico, me lo pueden decir para yo saberlo. Así que banda, muchas gracias por estar nuevamente en este video. Cada vez somos más y nos vemos el día de mañana. La buena.